Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Letrosas, Bichicoras y Sabrosas. Georgina Mejía Amador y una servidora, Lucía Schechter, les da la bienvenida. Es un gran honor tener a Marisol Vera Guerra, escritora, poeta, narradora y descendiente de las mujeres buitre, el día de hoy con nosotros. Georgina, adelante, por favor. Ujú. Gracias, mi querida Lucía. Pues es un gusto que nos acompañen una vez más en este proyecto que está despegando con interesantes entrevistas a creadoras mexicanas. Y pues el día de hoy la verdad es que es un honor tener a Marisol como invitada, no nada más pues porque ha coincidido con nosotros en una labor que a nosotras nos alimentó mucho, que es su labor como editora de nuestro libro Los sabores de mi historia, sino que pues acercándonos a su obra y a ella como persona, como autora, pues la verdad es que ha sido un enorme descubrimiento y una grata coincidencia. Y pues el día de hoy vamos a platicar con ella acerca de su labor poética, su creación, que la, que la ha acompañado durante estos años. Y que quiero platicarles que, como ya nos adelantaba Lucía, pues Marisol Vera Guerra es una poeta, narradora, ensayista y editora mexicana cuya obra transita también por la dramaturgia, el videopoema, el dibujo y el performance. Nació en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ya después nos va a contar que esto fue azaroso y por accidente el 27 de septiembre de 1978 y se formó como psicóloga y maestra en ciencias de la educación. Entre sus libros contamos Tiempos sin orillas, Canciones de espinas, Gasterópodo, Otras mujeres como lobas y El cuerpo, el yo y la maternidad. Dirige la editorial independiente Ediciones Morgana y ha impartido talleres literarios en español en México, Estados Unidos e Italia. Ha obtenido la beca del PECTA del estado de Tamaulipas, el premio del certamen italiano La Carta de Altino por su poema Piélago y obtuvo en 2025 el Premio Nacional de Poesía Alma Carla Sandoval por su libro Afuera cantan las cicatrices de un árbol. Y está invitada también este 2026 al Festival de Poesía de Medellín, representando a México, lo cual es un enorme logro y un enorme orgullo. Gracias, querida Marisol, por estar con nosotras el día de hoy. Y pues bueno, eh, mi primera pregunta, eh, nos comentabas cuando nos conocimos, o bueno, cuando coincidimos de nuevo en Monterrey, en la One Leer en marzo, mm, pues que tu vida ha sido nómada, que tu vida pues ha encontrado asideros en diferentes lugares del norte de México sobre todo, pero mi pregunta va en el sentido de que en este tránsito, em, ¿cómo te fue acompañando la poesía? Digamos que, ¿cómo la descubriste al principio y después cómo te fue acompañando en este tránsito geográfico, emocional también a lo largo de los años? Hola, Geo. Hola, Lucía. Hola a todos, todas, todes que nos escuchan el día de hoy. Primero, antes de responder tu pregunta, muchas gracias por este espacio. Gracias, Geo. Gracias, Lucía. También ustedes son personas maravillosas con las que siento toda la confianza del mundo. Sobre tu pregunta, yo creo que la poesía ha estado conmigo desde que empecé a entender el lenguaje o a tratar de entender el lenguaje desde que era muy, muy pequeña. Como mis papás eran maestros normalistas, entonces ellos tenían muchos libros en la casa, porque además de ser docentes, pues tenían un gusto particular por la lectura. Y pues estaba básicamente todos los libros que habían llevado en sus carreras, ¿verdad? Estaban allí en sus libreros y muchos otros más que habían acumulado a lo largo de los años. Mi mamá es maestra de español
Mi papá es maestro de español y de inglés. Bueno, era maestro de español y de inglés. Y tenían mucha literatura clásica. Como pues yo no tenía principalmente una conciencia de qué cosa era la literatura o qué cosa era la poesía, pero los libros estaban ahí como los árboles, ¿no? O sea, crecí en tanto Yucá, Veracruz, que en los años 80 pues era un ambiente semirural. Todavía gran parte del municipio es rural, pero ya el casco, digamos, está bastante urbanizado, al menos el centro, ¿verdad? Pero todavía en las épocas en las que yo crecí, bueno, pues no había pavimento, ¿verdad? Se acarreaba agua del pozo. Entonces crecí rodeada de árboles, de bichitos, de insectos, de pájaros, pero también de libros. Y en esa circunstancia, pues para mí un libro era como un árbol, ¿no? O como un pájaro más que estaba ahí en mi ambiente al que yo me podía acercar. Y la poesía pues estaba presente de una manera muy particular, entonces me divertía mucho. Por ejemplo, de los primeros poemas que leí eran poemas barrocos, y me parecían muy divertidos, entonces me daba cuenta de que tenían una métrica, ¿verdad? Y jugaba yo también como a construir cosas con métricas y como contando las sílabas y tratando de hacer rimas, ¿no? Entonces creo que siempre ha estado conmigo y se quedó como una parte fundamental de mí hasta que llegué a la adolescencia, pues empecé a pensar en eso como un oficio, ¿no? Eh, como algo que tal vez podía acompañar toda la vida y que no necesariamente era nada más un juego. Em, y pues conforme fui creciendo, obviamente fui teniendo más hallazgos. Yo realmente llegué a la poesía contemporánea siendo ya adulta. O sea, yo seguí leyendo clásicos y seguí leyendo dentro de la tradición hasta que llegué a mi primer taller literario, ya pasados los 20 años, ¿verdad? Y ahí me di cuenta, pues, digo, asumí, ¿verdad? Porque uno sabe que existe, pero no lo asumes, que había otros poetas escribiendo, ¿no? Alrededor de mí, que había una literatura más nueva y pues ahí creo que empecé ya como que a mirarla con esa mira de profesionalizar, pero ya para entonces ya había ganado algunos concursos regionales o estatales de poesía, digo, juveniles, ¿verdad? Sí, bueno, pues me parece muy, muy interesante todo lo que nos estás contando. De hecho, ahorita le paso la palabra a Geo, pero me viene a la mente algo que cuando yo te conozco, o más bien cuando conozco tus poemas, siempre pensé, para mí Marisol es la poeta científica, bióloga, la poeta de la corporalidad, de la psicología, ¿no? Del ánimos ánima. Y pensando en todas esas cosas, siempre te he visualizado junto con este lenguaje científico. Ujú. Así es que, bueno, no sé, Geo, ¿te gustaría continuar preguntándole algo más, por favor? Sí, ahí me escuchan ya, ¿verdad? No, es que mi conexión está fatal. Este, bueno, pues me perdí de lo que estaba contestando Marisol, pero me gustaría mucho retomar esta parte que nos comentabas de tus papás maestros y de cómo pues hay un amor por las palabras desde muy temprano. Digamos que cuando yo descubro la creación literaria o cuando apoyo a otros a que vayan encontrando sus temas, sus voces, em, digamos que lo primordial es eso, un amor por la palabra, un amor por el ritmo, más por la creación de significados. Ujú. Porque creo que, y para allá va mi pregunta, Marisol, em, si para ti, también por lo que vemos en tu obra,
Para ti la poesía es el amor por la palabra, pero también pues la capacidad de estas palabras de como de vaciarlas de su significado aparentemente fijo y pues dotarlas de nuevas posibilidades, ¿no? Digamos que para ti entonces la poesía es un juego, un descubrimiento, un amor por la palabra. ¿Cómo fue que empezaste con estos experimentos con la palabra? Pues empecé jugando, como decía hace un momento, creo que me inspiraron mucho los poetas barrocos y los juegos de palabras, ¿no? Que eran precisamente muy comunes en ese tipo de poesía, ¿verdad? Por ejemplo, en Quevedo, en Sor Juana. Y me pareció que ahí había un mundo. Al inicio, pues creo que mis textos estaban muy dirigidos a los afectos y a la naturaleza. Y a lo largo de los años no he perdido eso porque hay varios de mis libros que están muy conectados precisamente con los afectos y con el mundo de lo natural. Em, Ay, me divagué un poquito. Estaba muy larga la pregunta. Eh, em, Ese juego se fue volviendo más significativo, pues conforme fui creciendo, ¿no? Creo que nunca he dejado de jugar con las palabras y por allí decía Lucía algo del tema científico. Bueno, mi otro gran amor, además de la poesía, pues siempre ha sido la ciencia, ¿no? Antes de querer ser poeta, yo quería ser científica. Y allí pues me da mucha ternura a veces cuando veo, por ejemplo, o cuando leo algunas de las reflexiones que hacía Julieta Fierro, la astrónoma, cuando hablaba de la importancia de que las niñas tengan de dónde asirse para tener una vocación científica. Bueno, yo no tuve nada a qué asirme, y muchas veces he fantaseado sobre cuál habría sido mi rumbo de haber contado con un mentor, con un espacio, con un taller dirigido a las ciencias en esas primeras etapas de mi vida, porque no había nada. Tampoco había nada sobre literatura ahí a la mano, pero tenía, como ya comenté, pues a mis padres y su biblioteca personal, y entonces ellos en cierta forma fueron ese vínculo, ¿no? con lo literario, además de que mi papá pues era un diletante también de la poesía, y de lo literario en general. Además, mi papá era músico. Tengo dos hermanos músicos y aunque yo no toco más que la puerta, de alguna forma el estar constantemente en ese ambiente en el que el ritmo es tan importante, hace que se forme como Ujú, ujú, una cierta capacidad de entender también el sentido rítmico del lenguaje. Es algo que no puedes evitar, creo yo. Entonces crecí oyendo acordes de guitarra o los teclados de mi hermano cuando iba a la casa o la batería de mi otro hermano, ¿verdad? Que uno es baterista, el otro es tecladista y mi papá era guitarrista. Entonces, todo eso creo que permeó mi visión del lenguaje. Para mí el lenguaje es música. Entonces, alguna vez alguna colega escritora me dijo, es que sí aprendiste a tocar, tu instrumento es la poesía. Dije, ah, tiene sentido, a lo mejor sí. bueno, Las palabras se convirtieron en ese vehículo, quizá más abstracto, porque no necesito de la materialidad en el sentido de tener un instrumento, ujú, o tal vez sí, tal vez esa ujú, materialidad es mi ujú, cuerpo, ¿no? Mi propia ujú, boca, que puede primero trabajar desde la oralidad y ya después en la escritura. ujú, Y sin embargo, pues a veces fantaseo qué habría pasado si, ¿no? Tal vez también es mi parte narradora, porque siempre me ha gustado mucho el cuento, por ejemplo, principalmente. ¿Y qué habría pasado si, pues me hubiera dirigido por las ciencias, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho, por ejemplo, leer sobre física, leer sobre los astros, lo poquito que había al alcance, ¿no? En esos contextos. Y bueno, así se dieron las cosas, pero creo que ese amor por la ciencia se quedó.
se quedó también atravesado en mi cuerpo y muchas veces se mete dentro del lenguaje de la poesía, ¿verdad? Finalmente yo estudié psicología, o sea, mi formación es científica, ¿verdad? Yo no estudié Ujú. letras. Yo me he formado como escritora en talleres, realmente en talleres y en la reflexión simétrica con otros escritores, otras escritoras que cuando una persona está dentro de lo poético, de lo literario como oficio, pues a veces hasta darte los buenos días ya es una clase, porque te transmite algo, te transmite ritmo, te transmite precisión, te transmite lenguaje, te transmite reflexión. Y ese tipo de amigos y amigas, pues como ustedes, ¿no? Que cuando uno dialoga sabe que ese diálogo se va a ir hacia esos lugares profundos del lenguaje. em, Estás haciendo un taller, ¿no? Un taller en la vida. Entonces, literariamente me formé así, pero digamos que académicamente me formé más por el lado de la ciencia y la pedagogía, la psicología. No sé si ahí respondo. No, no te preocupes, Marisol. Hacia donde nos lleve la conversación está perfectamente bien. Que luego yo me Sí, divago no, mucho. me gusta. No, está bien, y sabes que eso me gusta mucho de la poesía, porque creo que la poesía no tiene un plan, ¿no? No es como una novela y su escaleta o un cuento que pues tiene una estructura en la que pues uno reconoce ahí las fases de la narración y el clímax y todo esto, ¿no? Pero la poesía te lleva hacia infinitas posibilidades, infinitos caminos, y está padre también que la conversación parta como de un punto y se expanda para donde tenga que ir. Eso está maravilloso. Ok. Y bueno, pues ya mi última pregunta, dije que iban a ser dos, pero no, un pilón, porque me gustó muchísimo lo que dijiste hace rato del cuerpo. Ujú. Eh, Digo, igual y no, esta pregunta se me acaba de ocurrir porque el cuerpo es un tema que está bien presente en tu poesía. em, y como poeta mujer, pues es un centro de exploración, de preocupación, de indagación poética, sonora, rítmica, ¿no? Entonces mi pregunta ya, para cerrar mi parte, pues sería, em, ¿cómo sientes o cómo piensas el cuerpo desde la poesía? Y si hay un diálogo de regreso de las palabras que decías, ¿no? Son abstractas, ¿cómo regresan esas palabras al cuerpo? Bueno, el cuerpo es también un código, ¿no? Es un lenguaje materializado y Ujú, por ello también parte de las formas de expresión que a veces he buscado tienen que ver con lo performático, porque a veces, a ujú, pesar de esas infinitas posibilidades que tiene la palabra, como bien mencionaste, hay algo que no acabo de decir. O sea, creo que finalmente las palabras em, son geniales para enmarcar ciertas experiencias, pero también de pronto, no sé si sea una limitación mía, una limitación de la palabra, o si sea simple necedad de querer ir más allá, pero de pronto me encuentro cierto umbral y yo necesito expresarlo de una forma distinta. Por eso me voy al dibujo, por eso me voy al performance, o al cuento, como tú dices, el cuento pues es una cosa necesariamente estructurada, pues casi con una fórmula, ujú, ¿no? Tienes que hacer esto primero y ujú, después esto y después esto. Y la poesía no está obligada, no está obligada a esa estructura, puede divagar más, ¿verdad? Puede quedarse en la pura imagen, puede quedarse en el puro sonido, en el juego fonético, ujú, puede quedarse en muchas regiones donde no se le permitiría quedarse al cuento. Pero a veces yo necesito esa estructura y digo, es que esto solo lo puedo decir.
con esa fórmula, esa secuencia un poco más precisa, más pensada, más planeada, más secuenciada. Y, y entonces me voy a la narrativa, ¿verdad? Pero a veces necesito que los hilos mentales vayan conectándose de otra forma y entonces empiezo como a ensayar, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor esto necesito pensarlo de otra manera y por eso es que voy de un lado a otro y a otro de las disciplinas. También durante varios años estuve como muy vinculada con lo que es la dramaturgia, el teatro experimental, el teatro de calle, ¿verdad? Cuando estaba sobre todo en Tamaulipas. Y la poesía al final, para mí es como el lenguaje que más me llama. Entonces, cuando hago un poema, a veces estas otras disciplinas también entran un poco en el cuerpo del poema. Y me gusta hacer el experimento contrario, a ver qué pasaría si este poema yo lo planeo como si fuera un cuento, ¿no? Y le hago una escaleta al poema, ¿verdad? Entonces ustedes notarán eso en varios de mis textos, que a veces hay una forma pensada. Em, no siempre es esa visceralidad de que llegue la emoción y la imagen y atraparlas. Muchas veces hay una intención definida de qué quiero decir, en qué quiero que termine el poema, cómo lo quiero iniciar, qué personaje voy a crear. Yo tiendo mucho a crear personajes dentro de mis poemas, que son yo, pero que no lo son al mismo tiempo. Y es también algo muy divertido, ¿no? O algo muy retador, porque quizá el personaje de mi poema tiene algo de mí, pero es más, más bueno o más malo o más, más algo, ¿no? Busco alguna cualidad o algún elemento tal vez de mi persona o de la persona distinta a mí y lo trabajo y lo moldeo, igual que se hace con un personaje narrativo, ¿no? Y lo pongo en el poema. Entonces eso termina siendo bastante interesante, ¿no? Y cada vez conforme va pasando el tiempo me atrevo más a hacer ese ejercicio porque en un inicio, pues yo pensaba que los poemas siempre tenían que hacer como que un pacto absoluto con la verdad. Ahora creo que la verdad puede tener distintas formas, ¿verdad? Distintas maneras de abordarse y de pronto decir lo que la frase por ahí que decía Lucía, que descendemos de las mujeres buitre, ¿no? Porque hay un verso en uno de mis poemas donde digo, decía mamá que descendemos de las mujeres buitre. Y no quiere decir que literalmente, ¿verdad? Venimos de allí, pero ahí hay una verdad porque esa imagen está hablando, por ejemplo, de la vida rural, está hablando de los nahuales, como se entienden en el norte de Veracruz, en la comunidad donde creció mi mamá, ¿verdad? Que se les llamaba nahuales a las mujeres u hombres que se creía que se convertían en animal, ¿no? Y entre los animales más comunes estaban las aves, como los buitres, las gallinas negras, pues otros animales, ¿verdad? Del campo, también los venados, se decía que se convertían en venado. Y, y entonces para mí esa sola imagen engloba todo ese mundo, ¿verdad? Todo ese mundo. Pero finalmente también, ¿qué es el buitre? Es un ave que sobrevive, ¿no? Es un ave que se alimenta de lo que quizá para otros son desechos, pero que ahí esa ave encuentra su recurso vital y que también tiene un papel muy importante en el ciclo de la naturaleza, ¿no? Porque si no se recogieran, si no se removieran, ¿verdad? Esas cosas que come el buitre, pues se descompensaría, ¿verdad? El ecosistema. Entonces, para mí hay toda una reflexión científica, filosófica, social, hay detrás de esa imagen. Y no te creas, sí las pienso mucho, a veces sí las pienso mucho.
En cambio, hay otras que ni yo sé por qué llegaron, ¿verdad? Puede haber imágenes que lleguen y, ay, ¿por qué puse esto? Este, y tengo yo misma como que detenerme un poco para ver si lo que estoy pensando o sintiendo tiene realmente un objetivo ahí en el poema. A veces no estoy muy segura, pero digo, tiene que quedarse aquí, aunque yo no esté tan segura de lo que significa, pero sé que algo significa. Pues, Mm, ujú. ¿qué tal si Qué con maravilla, eso, gracias. Marisol. qué tal si con eso nos lees algo, Marisol? Porque pues ya nos como que nos diste, nos abriste el apetito y Ya. queremos escucharte. Ok. Bueno, a ver, voy a leer este poema pequeñito. Dice, pájaro pequeño en el brote más alto del huizache. El rocío impregna tu divino aliento en la transparencia de la luz. Entorna los ojos como dos caballos, déjalos correr, pupila desbocada abriéndose al alba. No tengo nada más que perder. Los verdes latidos de la aurora anuncian la vida que regresa. Ay, qué belleza. Ay, Marisol, pues, ¿por qué no nos lees un poquito los que tú quieras? Nosotras encantadas de seguir escuchando antes de que yo te haga una pregunta por ahí. Bueno, este poema pertenece al libro Afuera cantan las cicatrices de un árbol y hablando precisamente de los personajes líricos y de pensar, este fue un libro muy pensado en ese sentido y con personajes que yo quise estructurar también, esos personajes parten de la vida de mi abuela materna, de mi madre, todos son, o la mayoría son mujeres, de dos hermanas de mi madre que murieron cuando eran niñas, ¿verdad? Porque pues ella vivía en condiciones de pobreza extrema, entonces una de sus hermanas murió pues apenas con 15 días de nacida y otra murió alrededor de los 10 años. Em, Mi madre cuenta eso como, pues como si fueran también cuentos, ¿no? Creo que mi madre tiene esa capacidad de narrar la vida em, con muchos elementos, eh, vamos a decir, metafóricos, muchos elementos metafóricos. Ella nunca ha escrito un libro, nunca ha escrito un poema o un cuento, pero al hablar tiene esa capacidad, ¿no? De tomar los elementos de la vida, volverlos metáfora, volverlos imagen y crear un personaje que si bien está basado en una verdad, también se vuelve mito o se vuelve hasta cierto punto fantástico, ¿no? Entonces, creo que ha sido su manera de sobrevivir, ¿verdad? Como la mente de una niña puede sobrevivir en una condición tan extrema si no es reconstruyendo esa narrativa y volviéndola fantástica hasta cierto punto, ¿no? Y llevándola hacia otra dimensión. Entonces, este libro yo lo dediqué precisamente a esas dos niñas que ni siquiera sabíamos su nombre, porque mi madre nada más decía mi hermana y mi otra hermana. Y hasta que escribí el libro, le pregunté, mamá, ¿cómo se llamaban tus hermanas? Y me dijo, ay, pues una se llamaba Elpidia y otra se llamaba Antelma, ¿verdad? Pero pues hasta ese momento yo no sabía. Y bueno, entre los elementos que fui construyendo, ¿verdad? Pues estaba ese mundo. Abuela Eusebia sabía despojarse de su piel y meterse en la piel de la iguana. De la entraña del pipián hacía nacer el llanto que no podíamos llorar mamá Petra ni yo. Ese río contenido tras el dique de 100 generaciones. Sus manos curaban las heridas con la misma paciencia que envolvía la masa fresca del maíz en las hojas del banano. Nunca aprendí a sanar los huesos rotos como ella,
pero puedo cantar las mismas canciones con las que me arrullaba mientras reparo mi esqueleto. Mm. Cuando me hundí en el mar, el clamor de las sirenas llegaba hasta mi oreja y en la espuma podía ver las posibilidades de nombrar el agua. Unos brazos mortales me devolvieron a tierra, pero no eran tus brazos, ni los de mi madre, no eran los brazos de nadie, no era el Atlántico el que alzaba su bramido, sino aquel espectro que aporrea mi cama cuando estoy a punto de salir de un sueño o de emprender un largo viaje, o de escribir un poema como este. La abuela decía que morir es dejar de tener miedo. Yo pienso que el miedo no siempre es mi enemigo y que escribir poemas es una forma de hablar con la muerte. Wow. Ay, muchísimas gracias por compartirnos tus poemas de tu voz. Es realmente, para mí son poemas que me llevan a profundidades y alturas que me emocionan, que me llegan muy profundo. Y pensando en esas profundidades del alma y de la psique que tú excavas, porque yo te veo como, sí, como esta científica de la poesía, pero también como esta minera que se pone el casco duro para poder excavar. ¿Cómo crees que, o si te gustaría compartirnos, quiénes son esos canarios que te ayudan a bajar a esas profundidades, a esas galerías, que a veces se tornan inestables, que en un proceso escritural, como nos mencionabas, detrás de cámaras, que pues a veces no hay tiempo, que tienes que conjugarlo con un chorro de actividades como madre, como escritora, como editora, como persona? Que tiene que cuidar a otros también. ¿Cómo es posible que puedas realizar un trabajo de limpieza y de depuración en tus poemas a pesar de todo eso? Pues creo que a mí lo que me da trabajo limpiar es mi casa. Otra vez voy a citar a Julieta Fierro porque me sentí muy identificada una vez que ella le hicieron una pregunta semejante y dijo, bueno, a veces uno tiene que dejar de hacer cosas para poder dedicarse a esto. Y estoy parafraseando, palabras más, palabras menos. Dijo, yo, por ejemplo, hoy no tendí mi cama. Entonces, creo que buscar ese balance cotidiano em, es la respuesta, buscar el equilibrio, ya no digamos cada día, por hora, ¿no? A veces nuestras condiciones sociales, económicas, estructurales, nos obligan a tomar decisiones todo el tiempo. Y a las mujeres se nos ha enseñado que la prioridad pues debería ser la mesa limpia, ¿verdad? O cumplir con ciertos papeles sociales, lo cual yo no considero en absoluto malo si eso te da paz, si eso te ayuda a estar donde quieres estar. Y ahora cito a mi abuela, porque mi abuela era muy feliz en su cocina, era muy feliz limpiando su mesa, barriendo el patio, amasando, todo eso que yo pongo en el poema, pero en mi caso, pues no es esa la construcción que a mí me hace llevadera la vida, ¿verdad? Em, Además de que eso, lamentablemente, es un trabajo no remunerado, ¿verdad? Para la gran mayoría de las mujeres, ¿verdad? Así que no podría yo sostener a mi familia si tuviera la casa impecable, ¿verdad? A menos que recibiera un sueldo por eso. Pero bueno, tampoco es por lo que quiero recibir un sueldo y si se me ha dado la oportunidad de poder construir eh, ese beneficio económico también a través de la palabra, de los libros, de las ediciones, de los talleres, de todo lo que rodea al ejercicio del lenguaje, pues me voy por ahí. ¿Cómo, eh, cómo hago esa limpieza del poema? Creo que mi mente siempre está fabricando imágenes, mi mente siempre está muy conectada
con el lenguaje, con las cosas que quiero expresar y verdaderamente el esfuerzo que creo que tengo que hacer de forma sostenida es para salirme de allí, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto que tampoco quiero dedicar toda mi vida a las labores domésticas, tampoco las puedo dejar de lado para siempre, ¿verdad? Finalmente uno tiene que preparar la comida, uno tiene que pues ir al súper, sacar la basura, todas esas cosas cotidianas, pero lo más importante, uno tiene que cuidar, ¿no? Quienes somos cuidadoras, o cuidadores, pero sabemos que nuestra sociedad deja principalmente sobre los hombros de las mujeres el papel de los cuidados. Sabemos que a veces todo lo demás pasa a segundo plano, ¿no? Cuando uno de tus hijos, una de tus hijas tiene pues, una enfermedad o te necesita para dialogar, porque no, no siempre tenemos que esperar a que haya algo trágico o un hueso roto para brindar ese espacio. Pues todo lo demás de pronto se tiene que acomodar alrededor de esa necesidad, ¿no? Entonces creo que más bien mi trabajo literario consiste en regresar siempre a esa pulsión interna y en plasmar en el papel aquello que siempre está en mi mente, ¿no? Porque yo me imagino que así son todos los creadores. Yo me imagino que el músico sale al campo y está escuchando a los pájaros, va en la calle y le molestan los ruidos que no son armónicos porque está pensando en música o está sintiendo la música. Y me imagino que el que es pintor sale a la calle y ve las combinaciones de colores, ve el cielo y observa cómo se difumina cierto tono, cómo entra la luz. Así me lo imagino yo, ¿verdad? Y entonces creo que como persona que se dedica al oficio de las letras, siempre estoy conectando frases, imágenes, o sea, mi mente siempre está trabajando y pues quienes conviven más conmigo de pronto sabrán que es como muy característico que yo diga, ay, tienes un poema, mira esa línea, escríbela, rescata esa imagen, eso que dijiste me conectó con tal poema, con tal obra, porque mi mente siempre está haciendo como esas conexiones, entonces cuando llego a la pantalla o al papel y por fin tengo esos 5 minutos o 10 o los que sean, no es tan difícil hacer el trabajo porque ya todo lo traigo acá, ¿no? Sí. Creo que Geo nos puede platicar de eso porque acaba de sacar una cápsula muy buena que se llama Fregando Platos. Y pues ahí está platicándonos sobre la inspiración y todo, ¿no? Entonces, yo creo que va muy de la mano. Y hablando de esas cuestiones más terrenales, Geo, ¿quisieras hacerle alguna última pregunta o comentario a Marisol? Sí tenía una en mente, gracias Lucía, pero ya se escapó. Entonces, mejor tú, pues, haz otra. La verdad es que es una maravilla escuchar las respuestas de Marisol y a mí siempre me ha gustado como, ya me acordé que es, nada más era como colofón, que me gustó esa parte en la que Marisol dijiste que no siempre se tiene el control de lo que uno escribe, ¿no? Que no siempre se, se puede planear el poema, la frase, la imagen. Y pues nada más eso, que eso me gustó muchísimo y que creo que ahí es donde la creación cobra otro relieve. Ujú. Y que creo que va de la mano con la inspiración, ¿no? Ese momento en que uno conecta con algo que está fuera, eh, uno trae adentro una emoción, una imagen, un sentimiento, un ritmo y algo de afuera conecta. Creo que a eso se le puede llamar inspiración, creo, desde mi punto de vista. Y ahí es donde eso ya no estuvo en tu control. Ahí es donde creo que sucedió esa, no sé, esa conexión
especial, mágica, trascendental, sublime, y pues llega, ¿no? Ya, eso es lo que quería comentar. Sí, yo creo que finalmente, por mucho que pensemos una obra, si no está ese toque que cada quien va a explicar de manera distinta, no le podemos dar una explicación científica, una explicación filosófica, pero al final no hay un consenso sobre qué es eso exactamente. Y creo que ese pequeño toque es precisamente lo que hace la diferencia entre un poema con alma y uno que no la tiene, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que a veces pueden leer una obra, no solo poética, sino de otras disciplinas, y decir, pues está bien construido. Pues, y ya cuando decimos, pues, algo por ahí, dice, pero no me alcanza a tocar, ¿verdad? Y luego uno se pregunta, ¿seré yo? Y se lo pasas a alguien más y te dice algo semejante. Es que pues sí, a ver, ¿dónde está la falla? No hay falla. O sea, está ahí el recurso retórico, está el elemento, pero no sé qué es lo que no alcanza. Y es que nosotros no somos capaces de descifrar todos nuestros procesos internos, ¿no? Siempre va a haber una dosis de misterio, ¿no? La neurología ha descubierto un montón de cosas y podríamos decir, bueno, esto es por tal químico y es que es la dopamina y es que es la oxitocina. Bueno, sí, pero siempre podemos hacer una pregunta y a ver, ¿y por qué tenemos todos esos químicos? Y bueno, pues los tenemos porque una bacteria en el caldo primordial y te puedes decir, y luego, ¿cómo llegó eso? O sea, siempre hay una pregunta de ¿y por qué? Y si al final te vas a las partículas elementales, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué había antes? Entonces siempre nos queda una dosis muy grande de misterio y la poesía tiene el poder de conectarnos con el misterio. Así es, Marisol, y pues yo creo que tú eres una de las poetas que nos hace vibrar, que nos hace sentir. Te lo he mencionado cuando he escuchado tus poesías de viva voz, ahora que estuvimos en Monterrey. No me cabe duda de ello. Y voy a terminar con una pregunta muy breve que es un poquito lúdica. Tú tienes, o bueno, tienen una revista llamada Papeles de la Mancuspia y a razón de esto quisiera preguntarte, ¿tú serás una mancuspia o un cronopio? ¿Qué te consideras hablando de esto de los limpios, de los que no se bañan, de los que son verdes y húmedos? ¿Qué eres tú? Ay, yo creo que soy mi propia especie. Soy un buitre. Em, Y bueno, aprovecho también para invitarles, ¿verdad? Papeles de la Mancuspia es una revista que tiene más de 30 años de tradición en Monterrey. El editor principal es Fernando Elizondo, pero realmente hemos sido muchos y muchas, los colaboradores a lo largo de estos más de 30 años. Y pues sí, precisamente el título es provocativo, es para generar preguntas, y la primera pregunta que hacen luego, ¿y qué es la mancuspia? Así como, entonces, pues hay que remitirlos a Cortázar y creo que la función muchas veces de las publicaciones también es esa, ¿no? Como reconectarte con pues a lo mejor con autores, con textos en particular, y pues no sé, yo soy muy animalesca, de hecho tengo un poema que se llama Mujer So, ¿verdad? Donde hago un juego muy directo así con cómo me conecto con los animales, pero creo que lo animalesco, lo fantástico está muy dentro de casi todo lo que escribo. Ay, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que nos enorgullece tenerte aquí y sabemos que tienes tiempo limitado.
Georgina, no sé si quieras decir algo más. Si no, yo sí quiero adelantarles que próximamente pues vamos a tener por ahí una obra, un librito nuevo de acá de Doña Geo, que ya va a salir muy pronto. Así es que no sé si nos quieras comentar algo, Geo, por favor. Bueno, pues la verdad yo sigo soñando y mi cabeza está dando vueltas a partir de todo lo que nos compartió Marisol. Me quedé por ahí flotando, pensando en mil cosas. Pero sí, pues nada más el comercial, a finales de mayo en la Feria de la Frontera, pues no, vamos a presentar este libro que publica la editorial Huargo de Ciudad Juárez. Entonces, pues vamos a tener esa presentación por allá. Son varios títulos nuevos que se añaden a la colección de Wargo y pues sí, es una historia también muy inspirada en pues en la identidad oral, en la narrativa oral, y por eso creo que me identifico mucho con la poesía de Marisol, porque no nada más porque mi familia del lado materno son veracruzanos también, y pues sí, plenamente identificada con ese ambiente y con esas atmósferas de lo real maravilloso, ¿no? Que no hay efectivamente una frontera entre lo imaginario y lo real. Y pues, pues eso me ha alimentado mucho la narración, la tradición oral de los pueblos, y pues este libro que va a salir, pues también está alimentado de eso. Sería todo. Ah, bueno, y se titula La Reina Oscura. Pues estaremos esperando a la Reina Oscura. Gracias, Marisol. Para mí eres la bailarina de los pies de nube y los dedos de relámpago y la mamá de los buitres, heredera de los buitres. Mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, pues muchas gracias. Oye, como la reina oscura, como la de la flauta mágica, me conectó con eso de Mozart. Y bueno, solo quisiera finalizar, ya que hemos hablado, pues en general de escritura, tránsito, nomadismo. em, hay una amiga, ¿verdad? De Tamaulipas que también es periodista y promotora cultural que se llama Betty Durán. Ella me hizo una entrevista hace unos meses y al final la tituló algo así como una escritora con triple identidad. Y me gustó, ¿verdad? Para empezar, porque también me conecta como con el mundo de los superhéroes, ¿verdad? Así como tienes doble identidad, pero no, yo tengo triple, ¿verdad? Por este hecho de que nací en Tamaulipas, ¿verdad? Yo nací en Ciudad Madero, Tamaulipas. Pasé mi infancia, adolescencia en el norte de Veracruz, en Tantoyuca, y luego regreso a Tamaulipas. Allí me vuelvo adulta, ¿verdad? Regreso todavía en la adolescencia, y digo regreso porque pues ahí nací, ¿verdad? Ahí en la costa. Y pues ahí me convierto en adulta y saco mis primeras licencias de persona mayor de edad y allí acudo a mis primeros talleres literarios, me formo, se puede decir ya de una manera más profesional y después me vengo a Nuevo León, ¿verdad? Y aquí llevo ya 13 años, aquí nacieron dos de mis hijas, entonces para mí tienen un peso muy simétrico, ¿no? Los tres estados, en esa escalada, ¿no? Los tres estados, lo que es Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León ahora también, tienen un peso muy simétrico tanto en mi escritura como en mi persona. Y solo quería finalizar diciendo esto, ¿no? Que me siento muy conectada con eso y yo creo que me voy a quedar aquí. A veces, pero no lo sé de cierto, pero yo creo que me voy a quedar aquí. Les agradezco muchísimo su espacio, el cuidado de este video, la paciencia que me tienen para divagar y pues espero que no sea la única ocasión en la que podamos compartir ideas.
Nosotras encantadas de tenerte aquí otra vez porque en este podcast somos de identidades múltiples, somos gitanas algunas y nos gusta platicar muchísimo de la identidad, así es que seguro más adelante, cuando tengas tiempo, nos encantará tenerte otra vez, Marisol. Es un placer y un honor. Mil gracias y hasta la próxima. No se pierdan este capítulo, el que viene y los anteriores, que ya con este son 5. Mil gracias. Hasta luego. Gracias.